están? Muy buenos días. Bienvenidos a De Todo Un Poco con Lupita Vallejo. El día de hoy tenemos un invitado de lujo, de primer nivel, y que es realmente muy importante su participación el día de hoy en el programa, porque nos va a hablar acerca de la educación en el estado de Michoacán. Está con nosotros Héctor Ayala Morales, secretario de Educación en el estado de Michoacán. Bienvenido, Héctor, ¿cómo estás? Me da mucho gusto saludarte. Muchas gracias, Lupita. Muchas gracias por ese recibimiento. También para el saludo para nuestro auditorio de Todo Un Poco. Y bueno, un gusto hablar sobre educación en nuestro estado, sobre los retos que enfrenta la educación en Michoacán y sobre esta crisis sanitaria a la que nos enfrentamos, pero que estoy seguro que vamos a salir adelante. Así es, con la colaboración de todos tenemos que salir adelante. Pero cuéntame, secretario, ¿qué es lo que te toca a ti como secretario de Educación en el Estado? Yo creo que un peso bastante grande, una responsabilidad muy amplia en la cobertura en el Estado de Michoacán y que repercutirá seguramente en otros estados para la reapertura del siguiente ciclo escolar. ¿Cómo vamos en ese tenor? ¿Sí regresamos o no regresamos? El proyecto, Lupita, es regresar con el calendario escolar a partir del 30 de agosto, pero es un proyecto, debemos de ser muy enfáticos en eso. Es un proyecto que dependerá de seguir con los cuidados sanitarios. Enfrentamos varias situaciones de variantes, incluso del COVID-19, de riesgo sanitario, de posible rebrote, de tercera ola del rebrote del COVID-19, con variantes más peligrosas, mucho más contagiosas. Por eso hacemos el llamado a toda la comunidad escolar. Tenemos en Michoacán la 9ª matrícula a nivel país. Nosotros ocupamos esa 9ª con cerca de 1.300.000 alumnos, desde educación básica hasta educación superior. Entonces, tenemos una demanda importante del aprendizaje, pero hoy tenemos que privilegiar la vida, los responsables. Estamos en un periodo de receso escolar, en un periodo en donde pues ya empieza a hacer calor, les dan ganas a las personas de salir, de ir a la playa, pero pedimos mesura, pedimos que también seamos responsables y honremos la memoria de mucha gente que murió a causa de esta enfermedad, mucha gente que ha pasado un mal momento. En el sector educativo, un rezago importante en el aprendizaje. Yes. Tenemos un cierre de ciclo escolar totalmente a distancia, en donde muchos niños y niñas, muchos alumnos, muchos jóvenes, no tuvieron las mismas condiciones de aprendizaje por no tener acceso a una computadora, por no tener acceso a internet, por no tener conectividad. Varias regiones del estado, Lupita. Por eso el llamado es a la mesura, a la solidaridad con los demás, a cuidarnos, a seguirnos cuidando, a no descuidar las medidas sanitarias. Lupita, nosotros solo en educación básica tenemos más de 72,000 trabajadores del sector educativo básico. Es un número muy importante de familias que dependen de ellos, por eso tenemos que cuidarlos, tenemos que seguir siendo muy cuidadosos en el sector con nuestros maestros, con nuestros trabajadores, con nuestros padres y madres de familia y seguir proyectando un retorno del ciclo escolar 2021-2022 a partir del 30 de agosto en las mejores condiciones posibles. Y si no cambia de semáforo epidemiológico el estado y seguimos cuidándonos, vamos a iniciar, te comparto, Lupita, también una jornada de limpieza de los planteles educativos en el estado a partir del 11 de agosto. Vamos también a dotar de algunos insumos a las comunidades de alta y muy alta marginación. Quisiéramos que fueran todos, quisiéramos que fuera al 100%, pero lamentablemente las condiciones económicas, las condiciones financieras, el presupuesto no nos da para eso, pero seguiremos haciendo esfuerzo, Lupita. Oye, eso es muy importante. De repente te veo en tu página de Facebook
donde ya vas a una escuela, vas a otra, revisas, están haciendo ya limpieza los padres de familia, porque creo que es muy urgente que los niños regresen a clases. Han visto cómo no se han desarrollado de la misma manera. Hay problemas socioemocionales, hay problemas económicos, porque si la mamá trabajaba, ahora tiene que estar frente a un ladito del niño para que esté trabajando si es que tienen dónde trabajar. Yo creo que es una situación muy precaria en todo México, no solo en Michoacán. Pero bueno, lo primero que se cierran son las escuelas. Después, hay una reapertura en restaurantes, centros donde se venden bebidas alcohólicas. Nunca hay una restricción, al menos aquí, de hacer fiestas de manera masiva. Ahora justamente tenemos las fiestas patronales de aquí cerquita de Zaguayo, Michoacán. Nunca se para nada. Tú puedes ver a los niños, secretario, en todos los eventos habidos y por haber, menos en las escuelas. ¿Cómo vamos a evitar o cómo pretende el gobierno evitar todo esto? Si todo es esencial, menos la escuela. Todo lo contrario, Lupita. La escuela para nosotros es muy esencial, indispensable, pero te platico el contexto en el cual se tomó esta decisión a nivel nacional. Se toma esta decisión particularmente porque en Michoacán representamos solo en educación básica 1 millón de alumnos. Entonces, ese millón significa el doble de movilidad, es decir, los papás tienen que moverse, se tenían que trasladar, muchos tenían algún problema respiratorio, algún tema de una enfermedad degenerativa, algún tema de riesgo. Entonces, el sector educativo era un número muy importante de personas que movían la economía, que movían a los padres y madres de familia, y se toma la decisión de parar. Eso significó para nosotros, para los maestros particularmente, para los maestros frente a grupo, para ellos, para los padres y madres de familia y también para nuestros alumnos, una carga emocional a la cual hace referencia, un desgaste, la falta de convivencia, un cambio en la manera de planear los aprendizajes por parte de nuestros maestros y una adecuación a las condiciones que se viven en cada hogar michoacano, porque no es lo mismo una familia de Morelia a una familia que vive en la Sierra Costa, condiciones totalmente diferentes, un maestro incluso. Entonces, Lupita, entendemos perfectamente que el sector educativo no puede seguir a distancia, que es muy complicado, que es muy difícil el desarrollo del aprendizaje, el derecho humano de los niños, pero en ese momento priorizamos la salud, priorizamos la vida, priorizamos una estrategia de contención de la enfermedad. Se tuvo que reabrir el sector económico y tocas un punto muy importante. Al aperturar el sector económico, también se apertura la necesidad de incorporar a los jóvenes de educación media, superior y superior a una alternativa de trabajo cuando egresen de estas universidades, incluso de estos bachilleratos con terminal técnica, para que tengan los aprendizajes necesarios. Es decir, tuvimos que aperturar media, superior y superior en condiciones distintas. En educación básica seguimos con la contención por la estrategia de vacunación por edades. Ya se avanzó, se sigue confiando en que vamos a poder en un primer momento aperturar las escuelas de manera mixta o híbrida, porque sigue existiendo un porcentaje de la población no vacunado. Incluso los alumnos de media superior, los alumnos de secundaria y las vacunas que se están desarrollando para los niños menores de 12 años que todavía no existen en el mercado o no existen ofertas hacia los estados. Entonces, Lupita, sabemos de esta necesidad porque también es cierto que al aperturar el sector económico, muchos papás no tienen con quién dejar a sus hijos, muchos papás
tienen que optar por llevarlo, incluso de la necesidad de llevar a cabo una actividad de ocio, una actividad recreativa, y salen los niños. Eso lo consideramos necesario, es un tema de salud emocional, pero también la escuela es indispensable. Así que por eso estamos proyectando este retorno a actividades ya presenciales en las escuelas, esta actividad genérica que inicia a partir del 11 de agosto de preparación de los planteles, porque también les hace falta mucho a los planteles educativos. Nuestras cerca de 12,000 escuelas, Lupita, ya requieren la presencia, por lo menos, del sector educativo, de los padres y madres de familia que se involucren. No delegamos nuestra responsabilidad porque es nuestra, como niveles de gobierno, de generar acciones para ayudar a mejorar la infraestructura educativa de nuestra entidad, Lupita. Un reto mayúsculo, pero confiamos en que va a ser posible contar con el apoyo y respaldo de la población, de los padres y madres de familia. Por supuesto que contamos con nuestros maestros, nuestros trabajadores de la educación del sector público e incluso del sector privado están muy interesados en trabajar ya de manera presencial, Lupita. Así es, creo que todo el apoyo está para las escuelas. Los padres de familia son los primeros interesados. Los niños quieren regresar a la escuela. Es necesario regresar a la escuela en el sector, tanto en el sector público como en el sector privado. Hablando del sector privado, hay ya un porcentaje considerable de escuelas que han cerrado por este motivo, que no se pudo soportar ya el ciclo escolar. Terminar el ciclo escolar antepasado y de manera presencial creó muchísima incertidumbre en los padres de familia. Así que muchos niños no fueron inscritos en este ciclo escolar 21-22, tanto en el sector público como en el privado, obviamente más en el privado. Entonces, ¿qué puedes decir de esto, Héctor? ¿Qué sería remedial para invitar a los jóvenes, a los niños, a los padres de familia a que inscriban a sus hijos? También tengo el dato de que hubo muchísima deserción a niveles media, superior y superior de primera mano. O sea, hay muchos estudiantes que dejaron la escuela para irse al campo laboral. Es correcto, Lupita. Por eso queremos reactivar el sector, porque no es lo mismo las clases a distancia, No. complican o dan una poca certeza. Tenemos un abandono, una falta de permanencia escolar compleja, particularmente en estos niveles que comentas. En media superior, el porcentaje de deserción escolar es de cerca del 14%, 13.7% de deserción escolar, para ser exactos. En educación superior, 11.2%. Son datos muy importantes que hablan de la necesidad de llevar a cabo acciones para la permanencia escolar, para la trayectoria, para conservar la trayectoria escolar de los alumnos. Se necesita una de esas acciones que salta ya por evidente, es la necesidad de regresar a las aulas de manera presencial. Es una necesidad ya de todos, de los maestros, maestras, de los padres y madres de familia y por supuesto de nuestros alumnos. Es una situación compleja, es una de nuestras preocupaciones mayúsculas el conservar la matrícula de alumnos, la matrícula de niños y niñas que cursan desde el nivel básico hasta el nivel superior. Sabemos que no es sencillo porque también intervienen temas de contexto en el que se desempeñan, en el que viven, la necesidad de laborar, es decir, las dificultades económicas, Lupita. Entonces, este ciclo escolar hemos lanzado un llamado a la solidaridad, a la empatía, a evitar el tema de condicionar la educación o la permanencia escolar a temas de carácter económico, es decir, cuotas voluntarias, que muchas veces son de buena voluntad de los padres y madres de familia, porque al gobierno o a los 3 niveles de gobierno les hace falta recursos
para comprar algunos insumos en las escuelas. Eso es una realidad. Son 12,000 planteles educativos que se necesitaría un presupuesto mayúsculo para poder subsanar todas las necesidades al 100%. Los padres y madres de familia hacen esfuerzos, pero esos esfuerzos, esas determinación de cooperaciones no deben de ser voluntarias, no deben de ser obligatorias, no deben de ser condicionantes de la educación de las niñas y los niños, de la trayectoria escolar. Más bien, este apoyo que nos brindan, que brindan a las escuelas para sus hijos, para los niños, es un acto de solidaridad, pero no condicionante para que los niños sean inscritos o para que continúen su trayectoria académica. En educación también media superior y superior, hemos ido a los subsistemas, a las universidades y tecnológicos para que brinden todas las facilidades también para incorporarse a los alumnos, para llevar a cabo actividades académicas dentro de las escuelas, dentro de los tecnológicos y universidades, que no pongan en riesgo la trayectoria escolar y que cumplan pues sus sueños o sus metas los alumnos, y que esto sirva también para trabajar o incorporarse al sector productivo en un buen momento. Creo que la logística que ustedes como gobierno y que tú como representante de la educación en Michoacán, como la máxima autoridad, las estrategias tienen que ser muy puntuales, tienen que ser muy asertivas y muy determinantes para poder hacer ese regreso a clases sin los menos tropiezos posibles. Yo creo que la voluntad de los padres de familia, de los docentes, de los niños está. Las condiciones están para un regreso, porque ya los papás se dieron cuenta, también ahí hubo una palomita para todo el personal docente, de que no es, de que empezaron a valorizar más el trabajo de los docentes. Y eso pues es de aplaudirse, ¿verdad? A todo el magisterio, a los que trabajan en educación pública, a los que trabajan en educación particular, que tuvieron que hacer un doble esfuerzo para no perder su matrícula, porque ellos son generadores también de empleos y cuidan mucho a sus niños. Entonces, un aplauso y mi reconocimiento para todos los docentes de manera general, pero también para ustedes como gobierno. Creo que lo fueron llevando de manera muy prudente, muy sabia, y que esperamos para este ciclo escolar que ya inicia a partir del 10, 15 de agosto, que sea muchísimo mejor, ya con más experiencia en todos los ámbitos. Ya tenemos un año de experiencia, un poquito más, 18 meses más o menos de pandemia, pero que ya tenemos que ser más cuidadosos y que ya creo que ya se nos ha quedado el lavado de manos, hay capacitaciones para los docentes en los centros de salud, y que esto se replicará para los padres de familia, para los niños. Entonces, ustedes están trabajando muy de la mano con el sector salud. ¿Qué dice el sector salud? Así es, Lupita. Una de las condicionantes para aperturar las escuelas por parte del sector salud es tener integrado un comité de participación en salud escolar, un comité de salud escolar en todos los planteles, desde básica hasta superior, que conozcan las medidas, esas a las que hace referencia, que tengan contacto con la jurisdicción sanitaria más cercana, que estén también inmersos en conocer la enfermedad, en saber qué se tiene que hacer para evitar en la medida de lo posible los contagios, qué riesgo existe, incluso debemos de decirlo muy claro, qué riesgo existe también por el COVID-19, quiénes son las personas más vulnerables, cómo vamos a poder hacerle frente a esta enfermedad, seguir haciéndole frente. Y una vez también con el conocimiento en esto, el retorno a clases sería voluntario, tendría que elegir si mandan a los niños o no a la escuela. Vamos a trabajar en la dotación de insumos sanitarios para nuestras escuelas, sobre todo para el sector más vulnerable. Todas necesitan tener agua y jabón, todas las escuelas del estado,
hemos ya trabajado con muchos municipios, Jiquilpan, La Piedad, Ecuandureo, nos falta por ahí Zamora, si no me equivoco, otros municipios de la región, Tangancícuaro, con los cuales hemos estado llevando a cabo estas pláticas de decir, a ver, si bien es una facultad del municipio el tema de cobrar el agua, las condiciones hoy requieren de la garantía de ese derecho humano del agua para los niños, para las escuelas. Y entonces los municipios han optado por también ponerse la camiseta en este tema de concurrencia. Debemos de ser muy empáticos. Los tres niveles de gobierno tenemos que ir juntos en buscar garantizar que la educación en estas condiciones sea una realidad, que tenga un proyecto y que se aterrice para que las escuelas en Michoacán tengan agua, tengan jabón, tengan garantías mínimas indispensables para el retorno a clases presenciales. E incluso tenemos una ley de menstruación digna para las niñas de quinto y sexto y de secundaria y obviamente media superior y superior, que nos obliga a que existan también las toallas sanitarias para las niñas, que puedan ellas tener acceso a este beneficio y también a la capacitación para el sector educativo en el respeto al género, respeto a la perspectiva y educación con perspectiva de género para evitar temas de violencia. Es una tarea importante, pero que confío en que el sector educativo la va a poder cumplir. Seguramente que sí, Héctor. Entonces, a ver, como un resumen de lo que nos has dicho, se tiene como proyecto regresar. Como un proyecto ¿con cuánta confiabilidad? No sé, ¿tendrás algún porcentaje, algo que nos pueda dar un poco más de luz? Porque nos dices proyecto y nos quedamos así como, proyecto. Sí, Lupita, dependerá mucho de conservar el semáforo epidemiológico, que es una condicionante. Sí, mantener controlado el tema de la crisis sanitaria, que los hospitales no se saturen, que las nuevas variantes del COVID-19 estén controladas y que la Secretaría de Salud, junto con el Comité de Seguridad en Salud, sigan considerando viable el retorno a las clases presenciales. Que nosotros trabajemos en la integración del 100% de los comités de salud escolar, que conozcan las medidas, que las vayan a practicar. Ese es otro de las condicionantes. Otro de los requisitos es el avance de la vacunación. Ya el sector educativo, los trabajadores vacunados, pero también el avance en la población. Son tres factores indispensables para el retorno a clases: voluntario, cuidado, muy prudente y que está proyectado. Por eso digo proyecto, porque las cosas pueden cambiar. Lamentablemente puede ser que no se pueda llevar a cabo este proyecto de retorno a clases presenciales porque tengamos un rebrote, tenemos que decirlo para evitarlo, tengamos hospitales llenos, tengamos gente muriendo por el COVID-19, por las variantes. No va a ser posible en ese contexto reanudar las actividades presenciales de educación básica. Por eso es que invitamos a la prudencia, invitamos a la mesura, invitamos a utilizar el cubrebocas, a lavarse las manos constantemente, a utilizar espacios abiertos en la medida de lo posible y a seguir cuidándonos, a seguir cuidando a los adultos mayores, porque el que estén vacunados tampoco significa que puedan estar arriesgando la vida propia y arriesgando la de los demás. Necesitan ser cuidadosos, necesitamos ser todos. Esta enfermedad es una enfermedad que nos llama a la empatía y a la solidaridad, porque una persona puede contagiar a mucha gente si no toma los cuidados o las medidas necesarias. Entonces, el llamado es ese, a seguirnos cuidando para que podamos poco a poco ir ganándole a la enfermedad y también proyectando el poder
rehacer nuestra vida cotidiana en el tema del aprendizaje escolar, regresar a las clases de manera presencial y bueno, dejar el aprendizaje que nos ha mostrado esta enfermedad como algo que nos ayude a ser más empáticos y a ser más solidarios. Creo que ese es un tema muy importante y es algo que debe quedar en la conciencia de todos aquellos que estamos aquí, que todavía podemos platicar, hay algunos que ya no están y que eso es lo que debe motivarnos a ser mejores ciudadanos, porque mira, de repente como ciudadanos exigimos mucho del gobierno, pero también hay que ser buen ciudadano para tener un buen gobierno. ¿De acuerdo? Entonces, Héctor, agradecemos mucho, sí, agradezco mucho este tiempo porque sé que es muy valioso y que estás trabajando día y noche, horas extras a niveles de gobierno estatal, federal, con escuelas, con instituciones de educación media y superior. Sé que tu tiempo es muy corto y agradezco muchísimo la atención para tu programa de Todo un Poco. Muchísimas gracias. Sí, Lupita, muchísimas gracias por la presentación, muchísimas gracias por la invitación, más bien. Y bueno, un gusto hablar contigo, platicar con tu público, platicar contigo con respecto a los temas de interés en el sector educativo y hacer el llamado a seguirnos cuidando, hacer el llamado a proyectar un retorno a clases muy cuidado y que tengan la certeza de que si las condiciones sanitarias lo permiten, tendremos un retorno a actividades presenciales muy cuidado y bueno, también estaremos trabajando en recuperar los aprendizajes perdidos de nuestras niñas y niños y a que conserven su trayectoria académica. Muchas gracias, Lupita. Que así sea, Héctor, y bendiciones para todos allá donde tú te encuentras con tu equipo de trabajo. Cuídense mucho también ustedes y esperamos que en un futuro nos regales otra ya que estemos en presenciales. Muchísimas gracias. Y a usted que nos está viendo, gracias por el favor de su atención y la preferencia a este programa. Hasta la próxima.